Objetivo del prototipo. Bueno, el objetivo es recopilar la información acerca de las necesidades del usuario, la variabilidad del producto y la utilidad del diseño. Estas suelen ser diseños de baja calidad y sin mayor esfuerzo en detalle, ya que es una simulación del producto concluso. Nuestro objetivo es crear un producto viable que pueda dar una rápida respuesta al desabasto de agua que hay en México, específicamente en la parte del centro del país. No es una solución al problema de la falta de agua, pero es una buena alternativa para poder evitar estos malos días o hasta semanas sin agua. El sistema de captación de agua lo podremos extender con diferentes diseños para poder obtener una variante en los pisos de los baños y poder captar el agua que se desperdicia del suelo y poder volver a usarla. Un motor eléctrico. Bueno, lo que es un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Esto lo hace por medio de la acción de campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Es un campo magnético que rota como una suma de vectores magnéticos a partir de tres bobinas de la fase: el rotor, el estator y el ventilador de un motor eléctrico. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir la energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dínamos. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas si se diseñan adecuadamente para esa función. También son utilizados en infinidad de sectores, tales como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctrico, electrodomésticos, esmeriles angulares y otras herramientas eléctricas, unidades de disco, etcétera. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua y por fuentes de corriente alterna. La corriente alterna o la directa proviene de las baterías, paneles solares, dínamos, fuentes de alimentación instaladas en el interior de los aparatos que operan con estos motores y con rectificadores. La corriente alterna puede tomar- puede tomarse para su uso en motores eléctricos, bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de las plantas eléctricas de emergencia y otras funciones de corriente alterna bifásica o trifásica como los inversores de potencia. El ciclo de un motor eléctrico es similar al de un electroimán. Para explicar su funcionamiento, tenemos que fijarnos en la conocida como ley de Ampère. Dicha ley afirma que una carga eléctrica que pasa a través de un circuito cerrado produce un campo magnético. El interior de un motor eléctrico, de hecho, es un electroimán básico y consiste en un circuito de alambre a través del cual fluye electricidad. El resultado es el mismo que observamos en cualquier otro imán, o sea, una zona de polaridad positiva y una zona de polaridad negativa. El movimiento es producido por la fuerza atractiva y repulsiva asociada a los polos de los imanes. En un motor eléctrico, la interacción se produce entre un electroimán y un imán fijo que lo rodea. La fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar, con el fin de alinear los polos opuestos en el campo magnético. A medida que el electroimán da vueltas, este provoca el giro de un eje o armadura, que realiza el trabajo del motor. Pero no es tan simple. Si los polos de los imanes se alinean, el motor se detendrá. Para que continúe girando, es necesario que la polaridad del electroimán se invierta. Es este proceso de inversión el que nos permitirá distinguir los distintos tipos de motores eléctricos. Partes de un motor eléctrico. El estator. El estator cumple la función de generar un campo magnético fijo, el cual, al interactuar con el campo generado por el rotor, produce un movimiento. Esta fuente puede ser tanto un imán permanente como un electroimán, llamada a su vez también bobina de campo.
El rotor, al igual que el estator, produce un campo magnético, lo cual, al entrar en contacto con el campo magnético del estator, produce un movimiento, cumpliendo por lo tanto la ley de Ørsted que nos dice que los campos magnéticos generan un movimiento. Las tapas. Su función es muy importante, ya que protegen todo el circuito y lo sostienen, es decir, le brindan un apoyo y protección contra los posibles daños externos que pueda sufrir nuestro mecanismo a través del tiempo. Rodamientos. Contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia y así hacer más óptimo el funcionamiento. Flecha. La flecha se encarga de transmitir el movimiento generado por el rotor, ya que al girar el rotor, la flecha se mueve junto con este, transmitiendo este movimiento hacia la parte externa del motor. Embobinados. Estos cumplen una función sumamente importante, ya que son los encargados de generar el campo magnético en el rotor y, siguiendo la regla de la mano derecha, producen el movimiento. Sin los embobinados no existiría ningún tipo de movimiento dentro del motor. Aprendimos a construir, elaborar y en cierto momento verificamos el funcionamiento y todo lo que lo hace funcionar sobre este motor. Sabemos que es muy diferente y existen varios tipos de motores. La mayoría de estos son muy parecidos. Todo esto lo aprendimos pues más que nada investigando en internet sobre sus partes, obviamente el cómo funcionaba y todos los materiales que nos dio el profesor. También, de cierto modo, se nos dificultó un poco ponernos de acuerdo. Yo creo que es lo que más y a la mayoría de mis compañeros se les dificultó, ya que algunos no podían conectarse a la hora para ayudarnos o cosas así. La comunicación más que nada, el estar de acuerdo. Y mi opinión sobre esta estrategia se me hace muy diferente, se me hace bien y un poco más eficaz que todas las de los otros profesores, ya que salimos de la normalidad de hacer las tareas y todo ese tipo de cuestiones. Me gustaría que todos los profesores y más los de mi carrera implementaran este tipo de estrategias, de situaciones, para poder así nosotros tomarnos más en serio la escuela, porque sabemos que ya estamos a casi nada de salir. Eso es lo que pienso y pensamos mis compañeros y yo, y sería todo.